1 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 4. Exhorto, ante todo, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y es agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Interesante poder comprender, hermanos, que Pablo parte este libro de primera de Timoteo, ¿cierto? En el capítulo 1 parte el apóstol Pablo hablando sobre los falsos maestros que se habían introducido, ¿no es cierto?, en la iglesia con el fin de llevar a la iglesia a falsas doctrinas, ¿cierto? Estuvimos hablando sobre cómo Pablo le encomienda a Timoteo, ¿cierto?, que pudiera prestar atención a lo que sucede en la congregación con estos hombres. Y pasa de la preocupación, hermanos, de advertirle contra las falsas doctrinas, pasa a hablarle sobre su ministerio, para hacerle la contraparte y explicarle a Timoteo: mira, Timoteo, los falsos profetas, los falsos maestros hacen esto, viven de esta manera. Pero para que tú tengas una firmeza o para que tú tengas una claridad y un contraste, mira mi ministerio. Pablo en el capítulo 1, específicamente en los versículos del 12 al 20, Pablo le habla sobre su ministerio. Pablo le habla de cómo él era antes, un blasfemo, un perseguidor, ¿no es cierto?, un injuriador, ¿no es cierto?, pero que fue recibido por misericordia, ¿no es cierto?, por medio del Señor. Y que su conducta era muy diferente a la de los falsos maestros. Ahora, en el capítulo 2, da un giro. Pasa de la advertencia, Pablo, a hablarle sobre la preocupación del culto del Señor. Todo el capítulo 2, hermanos, habla sobre la instrucción del culto del Señor. Del capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, habla sobre la adoración en el culto del Señor. Y qué interesante, porque Pablo, hermanos, parte hablando de este capítulo 2, haciendo a Pablo, dándole instrucciones sobre la oración. Es importante la oración, ¿no? Es importante, para Pablo fue sumamente importante. Hermanos, el culto, para que lo podamos entender de esta manera, el culto, queridos hermanos, es un asunto de vida o de muerte. Debemos entender esto de esa manera. El culto es un asunto serio porque estamos delante de Dios. Estamos delante del Señor. Cuando venimos hasta este lugar, cuando nos reunimos como pueblo del pacto del Señor, venimos porque Él nos congrega. Venimos porque Él nos llama, ¿cierto? De tal manera que el culto, hermanos, es un asunto de vida o de muerte. El culto es un asunto serio porque estamos delante de Dios. Y Pablo, con este mismo sentido de lo que es el culto, hermanos, instruye a Timoteo. Instruye al pastor joven, a Timoteo, a su amado hijo Timoteo. Fíjese que todo el capítulo 2, que podemos ver en esta carta, hermanos, todo el capítulo 2 nos habla del santo, divino sentido del culto del Señor. Nos habla el capítulo 2 de lo que es el culto público, de lo que hacemos cuando nos reunimos delante del Señor. El capítulo 2 nos habla del culto que Dios quiere que usted y yo hagamos en su culto. La forma en cómo Dios quiere que tú y yo le adoremos cuando nos reunimos como pueblo del Señor. De tal manera, hermanos, que Pablo cambia el enfoque. Partió hablando, ¿no es cierto?,
por su preocupación por los falsos maestros, pero ahora está preocupado por la adoración dentro de la iglesia. Pablo está preocupado por la adoración dentro de la iglesia. A Pablo, hermanos, le preocupa el culto, de tal manera que Pablo instruye a Timoteo sobre lo que es bueno y lo que es agradable delante de Dios. Ojo con eso, hermanos, porque esto es muy importante. Fíjese lo que dice el texto. Porque esto es versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Yo pregunto, ¿delante de quién? Delante de nuestro Dios, delante de nuestro Salvador. Esa es la intención del por qué Pablo escribe el capítulo 2 de esta carta de Timoteo. Toda su preocupación, ¿sabe por qué es? Toda la preocupación de Pablo es por la dignidad del culto. Por eso Pablo le da instrucciones a Timoteo de lo que es bueno, de lo que es agradable delante de Dios. De ahí que Pablo le diga a Timoteo en el capítulo 3, vaya conmigo al capítulo 3, de ahí que Pablo le diga a Timoteo en el capítulo 3, versículo 15, que sepas cómo debes conducirte ¿dónde? Para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Hermanos, si Timoteo, que era un pastor, oiga bien esto, si Timoteo, que era un pastor, debía aprender a cómo conducirse en la casa del Señor, ¿cuánto más los presbíteros? ¿Cuánto más los diáconos? ¿Y cuánto más cada uno de los que estamos aquí necesitamos aprender a cómo conducirnos en la casa de Dios? Y esto es importante, porque estamos en la casa del Señor. No estamos en su casa, ¿ya? No estamos en su casa para que usted venga y haga lo que usted quiera, o para que se sienta como usted quiera sentarse. Estamos en la casa del Señor, lugar santo. Esta no es su casa, hermanos. Esta no es mi casa. Es la casa del Dios vivo. Estamos en presencia de un Dios vivo que conoce tu conciencia. Ojo. Conoce tu conciencia, escudriña tu corazón. Quien conoce tus pesares, quien conoce tu dolor, conoce tu angustia. ¿Estamos delante de Dios o no estamos delante de Dios? Efectivamente, estamos delante de aquel que conoce nuestro corazón. Estamos delante de aquel que sabe nuestras luchas. Estamos delante de alguien que sabe, ¿no es cierto?, nuestra dificultad, nuestro pecado, nuestro dolor, nuestra enfermedad. Estamos delante de Dios. Pablo da este consejo a Timoteo para que Timoteo ahora se enfoque en el culto público, que es la casa del Dios vivo, la cual es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, esto es importante porque la razón por la que Pablo da estas instrucciones es porque el culto, para que lo podamos comprender, el culto es el centro de la iglesia. El culto es el centro de la iglesia. Es decir, lo que hacemos cada domingo, para que usted lo entienda, el hecho de que venimos acá cada domingo es un anticipo de lo que se va a hacer por una eternidad en la gloria. Por eso nosotros debemos comprender, hermanos, la importancia del culto público. De comprender que cuando venimos a la casa del Señor, venimos porque es un anticipo de lo que va a suceder en la gloria, en la eternidad, cuando estemos con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y los millares y millares de salvos y perdonados alabando unánimemente delante del trono del Señor. El culto, hermanos, es un anticipo, vuelvo a repetir, glorioso que nos espera en la gloria. El culto, para que lo podamos entender, es la clara imagen de lo que es la iglesia. Como sea el culto, es la iglesia. Como sea el culto, es la iglesia. Si el culto es desordenado,
Entonces la imagen de la iglesia es que es una iglesia desordenada, ¿cierto? Si el culto de la iglesia o la imagen, el culto en sí de la iglesia es desordenada, es irreverente, es sin temor, el mundo está observando a la iglesia, hermanos. El mundo observa a la iglesia. El mundo evangélico hoy, si usted se pone a ver las noticias, es una burla. ¿Cuántos de nosotros que pasamos muchas veces en redes sociales vemos cómo se burlan de los cristianos? Cómo se burlan de aquellos que salen quizás danzando por ahí o hablando en lengua. Como es el culto, es la iglesia. Lamentablemente, hermano, el mundo nos observa. Pablo dice que nosotros somos cartas abiertas, leídas por el mundo. De tal manera, hermanos, que como el mundo está observando a la iglesia, el mundo, hoy día en el mundo, la iglesia evangélica o el evangelio es una burla. Es una burla por cómo el cristiano es en su iglesia y cómo se comporta. Y para esto nosotros debemos entender esto, porque el culto es como el rostro de la iglesia. Es como, no es para ponerlo por ejemplo, pero para que podamos entender de manera práctica. El culto es como el ujier de la iglesia. El ujier es la persona que recibe a todos, ¿no es cierto?, con una bonita sonrisa, con el más cálido afecto y el más cálido amor, ¿no es cierto?, que se preocupa y da una buena imagen de la iglesia por medio del afecto, del buen recibimiento, de la buena atención. Bueno, lo mismo es en el culto. El culto es el rostro de la iglesia. El culto dice de mucho de cómo es la iglesia. Fíjese, hermano, que el culto siempre comunica lo que la iglesia cree. El culto comunica lo que la iglesia cree. Si la iglesia cree en respeto, respeto. Si la iglesia es temerosa, el culto es temeroso. Si la iglesia o si el culto para la iglesia es algo sagrado, el culto debe darse como algo sagrado. Vuelvo a repetir, hermanos, nuestro culto es la experiencia más sagrada que tenemos en el día de la semana. El culto es lo más sagrado que hacemos en la semana, hermano. De tal manera que nosotros debemos entender que si el culto es lo más sagrado que tenemos en la semana, el culto, hermano, comunica lo que la iglesia cree. Si el culto es desordenado, improvisado, rutinario, la iglesia está comunicando que servimos a un Dios ordinario, a un Dios vulgar, a un Dios común. A un Dios guiado por nuestros corazones. Pero si el culto es ordenado, si el culto tiene un sentido profundo en la palabra de Dios, en el Evangelio, si el culto es para acercarnos a Dios, entonces el culto de la iglesia nos comunica que estamos delante de un Dios bendito y soberano. Esta es la razón, hermanos, y el enfoque teológico, doctrinal, con el cual el capítulo 2 parte en esta epístola. Es decir, el sentido divino de Dios en el culto es la razón por la cual el apóstol Pablo dice en el versículo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, dice el apóstol Pablo. Es decir, que Pablo le da un mandato a Timoteo en la responsabilidad de preocuparse por el culto. Esto es algo importante, hermanos, porque el apóstol Pablo da una palabra aquí que es importante. Fíjese lo que dice en la parte principal del versículo, exhorto ante todo. Para que usted lo pueda comprender, cuando el apóstol Pablo dice exhorto ante todo, quiere decir que cuando se trata aparentemente de un ruego, procediendo del apóstol Pablo, se convierte en mandato. Automáticamente.
¿Por qué? Porque Él dice, habla en el nombre del Señor. La iglesia ha de tomar la oración de intercesión por todos los hombres como un asunto prioritario. Por eso es importante que la iglesia ore, hermanos. Por eso es importante que nosotros como creyentes, como parte de esta iglesia, podamos tener tiempos de oración. Porque no es una opción la oración. No es algo que debemos hacer porque está dentro de la liturgia. No, hermanos. Es algo que le corresponde a todo creyente, aquí y en la Quebrada del Ají, tener relación con Dios. De tal manera, hermanos, que el apóstol Pablo nos habla también a nosotros sobre este asunto que es prioritario, orar. La iglesia necesita orar. Y la oración, en ese sentido, dice el apóstol Pablo en el versículo 3, que está dentro de lo que es la voluntad de Dios porque es agradable y es perfecto, es bueno. Es bueno orar, hermanos. Yo pregunto si la oración, en ese sentido, está dentro de lo que es bueno, según el versículo 3, yo pregunto, ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer? Orar. La iglesia debe orar, hermanos. La iglesia debe buscar la dirección del Señor. La iglesia debe vivir en comunión con Dios por medio de la oración. La oración del justo dice, puede mucho. Y hemos visto, hermanos, a nuestros hermanos entrar y salir de una enfermedad u otra. A los niños. ¿La iglesia está orando? Hermanos, entendamos esto. Dado que la iglesia es la casa de Dios, ella está llamada a orar. Tal como está escrito en el libro del profeta Isaías, mi casa será llamada casa de oración. Casa de oración, pues, hermano. De hecho, la necesidad imperante de la iglesia, hermanos, se resalta en dos cosas. Pablo dice, ante todo, exhorto ante todo, dice el apóstol Pablo. Es decir, que la vida de adoración de la iglesia inicia con la oración. Por eso es que cuando nos reunimos y venimos a la presencia del Señor en el culto el día domingo, hacemos la oración de... ¿Cómo se llama la oración de? ¿Cómo? Confesión, pero la primera que hacemos después del llamado a la adoración, la de invocación. Invocamos al Señor. Oramos al Señor, invocamos su santo nombre, porque entendemos, hermanos, que es lo más importante al inicio de un culto. Orar al Señor. Hermanos, Dios quiere, como dice el apóstol Pablo, que ante todo, al momento de decir ante todo exhorto, indica Pablo que la oración es lo más importante en el culto público. Es decir, hermanos, Dios quiere que el culto sea un culto de oración. Mientras usted está escuchando la palabra, usted está orando, Señor, habla mi vida. Señor, transforma mi corazón por medio de esa palabra. Señor, abre los ojos de mi entendimiento para ser conformado a tu imagen. Mientras estamos cantando, estamos orando al Señor. Que todo lo que soy bendiga tu nombre. Oramos al Señor constantemente. Dios quiere que el culto sea un culto de oración, hermanos. Y para eso debe estar lleno de oración. La oración no es un punto, vuelvo a repetir, en la liturgia, que hay que orar porque hay que orar, hermanos. O que hay que hacerlo porque hay que hacerlo. No, hermanos. La oración es la vida del culto.
Entendamos eso. La oración es la vida del culto. Un culto sin oración no es un culto al Dios vivo. No es un culto al Dios vivo. Y aquí nosotros podemos entender que la oración, como decíamos el día viernes en el estudio bíblico, es un privilegio. La oración es un privilegio, hermano, de todos los creyentes. Para eso nos congregamos. Para orar al Señor, para tener relación con el Señor. Por lo tanto, el culto debe estar saturado de oración. ¿Por qué? Porque estamos delante de un Dios todopoderoso y nosotros necesitamos de Él. Por eso debemos orar. ¿Sabe por qué la oración es poco considerada en las actividades de las iglesias? Por simple razón de que no queremos confiar en Dios. No queremos confiar en Dios. Porque podemos confiar en nuestros méritos. Podemos confiar en lo que tenemos. Por lo tanto, Dios no nos hace falta. Por eso en el checklist de la actividad de oración son pocos los que participan en ese aspecto. Y no solamente hablo de esta iglesia, hablo en las iglesias en general, porque es muy poco tomada en cuenta la oración por lo mismo, hermano. La oración en el culto debe ser un momento para que tú inclines tu rostro y reverentemente puedas decirle: Señor, tú conoces mi corazón. Señor, tú conoces mi corazón. Señor, tú sabes cómo he llegado. Estoy delante de ti y yo sé que hay bendición para mí en este día porque tú lo prometes, Señor. Señor, tú sabes cómo he llegado. La oración es un momento que usted debe aprovechar, hermanos, constantemente. Cuando oramos, estamos delante del Rey soberano, Señor y Salvador, el Rey omnipotente que gobierna las naciones. Por eso la iglesia es llamada casa de oración. Y por eso el apóstol Pablo comienza a dar esta exhortación del culto diciendo: os ruego, ordeno, exhorto a que se hagan rogativas, a que se hagan oraciones, a que se hagan peticiones, a que se hagan con acción de gracia, dice el apóstol Pablo. Fíjese, ahí en el versículo 1 del capítulo 2, la palabra rogativa, para que podamos ir entendiendo cada una de estas palabras, porque son muy diferentes. Uno podría pensar que rogativas, oración, petición, acción de gracia son lo mismo. No son lo mismo, hermano. No es lo mismo. Fíjese, cuando el apóstol Pablo habla allí, dice que se hagan rogativas. La palabra rogativa viene de la raíz de donde salen las palabras carecer, estar desprovisto o no tener algo. De allí proviene la palabra rogativa, de la raíz de donde salen estas palabras: carecer, estar desprovistos o no tener algo. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Pablo? Esta clase de oración emana del sentido de que hay una necesidad, carezco de algo. Cuando nosotros venimos en oración al Señor haciendo rogativas en esa dirección, estamos orando porque emana del sentido de que hay algo en mi corazón que necesito. Y al conocer lo que falta en mi corazón, ¿qué hacemos? Lo suplicamos a Dios que lo proporcione. Eso es una rogativa, en la cual expresa la idea de orar por las necesidades específicas que hay en nuestras vidas. Y se hace entendiendo, amados hermanos, se hace teniendo delante una necesidad concreta en la que solo Dios puede resolvernos. Yo te pregunto, ¿cómo has venido tú el día de hoy? ¿Te falta algo?
¿Te falta algo? ¿Cómo has venido a la casa del Señor? ¿Hay alguna necesidad en tu corazón? Pídele al Señor. Él está aquí. Recuerde que esta es la casa del Señor, columna y baluarte de la verdad. Pídele al Señor, no tengas miedo en pedirle a Dios. ¿Por qué no le pides al Señor? Pablo menciona también, dentro de ese grupito de oraciones, las oraciones. Oraciones es una palabra común, a diferencia de rogativas. La palabra oración se emplea en la Escritura solamente respecto a Dios. Así que, ¿qué es lo que implica la oración? Un elemento único de adoración y reverencia, es decir, vengo ante Dios para exaltar su nombre, para glorificar quién es Él. No estoy enfocándome en mi necesidad, sino que para exaltarlo a Él. Eso es una oración. Pablo menciona también dentro del versículo 1 la palabra peticiones. Fíjese en eso. La palabra peticiones aparece solo aquí, en este versículo, y aparece también en el capítulo 4, versículo 5, donde dice, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y fíjese que esta palabra, peticiones, viene de una palabra que significa estar de acuerdo con alguien. Eso es lo que significa petición, estar de acuerdo con alguien o estar comprometido con él. Y esto hace referencia a la intercesión de Cristo y del Espíritu por nosotros. ¿No es que cuando tú haces peticiones al Señor y a veces no tienes las palabras para decirlas, ¿quién es el que intercede? Cristo, el Espíritu Santo. Fíjese cómo ellos se identifican con nuestras necesidades, interceden por nosotros y están comprometidos con nuestras luchas. Por lo tanto, peticiones es una palabra no solo de la abogacía, es decir, que Cristo o el Espíritu interceda por nosotros, sino también de empatía. Cuando tú no puedes, el Señor puede por medio de su Espíritu Santo. Cuando tú no puedes porque estás roto, estás quebrado, te ha embargado mucho la situación, el problema, Cristo intercede ante el Padre por ti. De tal manera, hermanos, que no solamente se trata de alguien que intercede o aboga, sino también de empatía, de simpatía, de compasión, de colaboración. La palabra peticiones es una palabra no solo, vuelvo a repetir, de todo esto. Porque la oración, hermanos, evangelística no es fría, no es distanciada, no es impersonal como un defensor público a quien se le asigna representar, ¿no es cierto?, algún acusado. No. Al comprender la profundidad de su miseria usted, al comprender la profundidad de su dolor, al comprender usted la verdadera ruina, ¿qué es lo que hacemos? Clamamos a Dios por la salvación de aquellos que están perdidos. ¿Tienes algún familiar que no ha sido alcanzado por el Señor? Pídele al Señor. ¿Hay algún primo, hermano, familia que no ha conocido al Señor? Hazle una petición al Señor. Pídele al Señor. Clama a Dios por la salvación de aquellos. Ora por ellos, intercede por ellos. Es la oración que se hace en ruego, pero se hace en dependencia de aquel que tiene todo el poder para llevarlo a cabo. Y fíjese, hermanos, que el apóstol Pablo habla de otra palabra aquí importante: acción de gracias. Fíjese que la acción de gracias es una oración para reconocer la misericordia y la bondad de Dios en nuestras vidas. El apóstol Pablo, en Filipenses 4:6,
Nos enseña que todas nuestras peticiones deben ser presentadas con acción de gracia. Y ojo, aclaro al tiro, hermanos, porque comúnmente cuando hablamos de acción de gracia se nos viene a la mente al momento de orar, de dar gracias por cualquier cosa. No es lo que se está enseñando acá. No es como una oración diciendo gracias, Señor, por ser como soy, porque no soy como ese pecador. Te doy gracias porque yo diezmo, te doy gracias porque ayuno. Señor, te doy gracias porque yo no soy como ese hermano, esa hermana que es poco comprometido en la iglesia. No. Acción de gracia es agradecer, hermanos. Óigame bien. Acción de gracia es agradecer a Dios por todo lo que Él es en nuestras vidas. Y cuando oramos en esa dirección, el yo desaparece. ¿No es que usted deja de ser el centro de la oración? Ahora usted se enfoca en aquel que lo dio todo por usted. Y esto es importante. Porque yo te pregunto, hermanos. Usted se puede preguntar, bueno, el pastor empezó hablando del culto. ¿Qué tiene esto de relación con la seriedad que se le debe dar al culto? ¿Por qué el pastor hace tanto hincapié en que el culto es la imagen que refleja lo que es la iglesia? ¿Por qué tan cuadrado el pastor? ¿Por qué tan pensante en que el culto es algo sagrado? Bueno, yo te hago una pregunta, hermano. ¿Qué harías tú si fueras convocado por el rey más poderoso del mundo? Y esperando en la antesala para entrar a conocer a ese rey, se te dijera que tú puedes pedirle todo lo que tú quieras porque él tiene el poder para dártelo. Yo te pregunto a ti, ¿no te derramarías ante su presencia por tan grande bondad y misericordia? Si él puede darte todo lo que tú quieres. Ese es el fin del culto público. El culto público, hermanos, aleluya, es para derramar nuestro corazón delante de Dios. Él conoce tus cargas. Él conoce tus dificultades. Él conoce tus luchas. No pierdas tiempo en el culto. Hoy en día se ha vuelto tan irreverente el culto, hermanos, que en el momento de la oración algunos se paran y se van para el baño. O nos ponemos a hablar por WhatsApp. Aprovecha el culto. El culto es para que tú derrames tu corazón delante del Señor. Recuerda quién te está convocando el día del Señor. No es una membresía en una iglesia. No es porque tienes que venir para presentar a los demás tu testimonio de que tú eres una persona comprometida con la iglesia. Tú vienes porque el Señor te ha convocado. Amén. Aprovecha el tiempo del culto. Aprovecha el tiempo de oración. Ábrele tu corazón al Señor y dile al Señor, este es mi problema, esta es mi necesidad. Pero de repente en la oración empezamos a mirar las mosquitas como vuelan, ¿cierto? Nos empezamos a incomodar. Algo nos llama la atención, que seguimos con la liturgia y ahí quedó la oración. Hermanos, el culto es para que nosotros derramemos nuestro corazón delante del Señor. Cuando venimos y cantamos al Señor, lo hacemos de corazón. Cuando venimos a escuchar la palabra del Señor, lo hacemos con el corazón ardiendo, esperando que el Señor hable a nuestras vidas y a nuestro corazón. Venimos cargados, con problemas. Me imagino que tú vienes cansado, cansada. Satanás, el diablo, te la ha hecho toda esta semana quizás. Este es el momento para poder descansar en el Señor. Este es el momento para poder llevar a cabo lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ruego, exhorto que se hagan oraciones, ruegos, súplicas, acción de gracia. Para eso venimos al culto. Yo pregunto, ¿por quién debemos orar? Pablo está hablando de la oración. ¿Por quién debemos orar? Y fíjese lo que dice el versículo 2. Por todos
los hombres. La oración, hermanos, comprende a todos los hombres. El texto es claro, por todos los hombres. Nadie debe quedar excluido de la oración intercesora. Hermanos, la iglesia debe orar por todos los hombres. Debemos orar por todos los hombres. Dado que el Evangelio es algo que debe ser aceptado por todos los hombres, la iglesia también está llamada a orar por todos los hombres. Cuando se habla aquí en el texto de orar por todos los hombres, se quiere dar a entender a toda clase de hombres, sean judíos, sean gentiles, sean gobernantes, sean gobernados. Hermanos, cuando nos reunimos a orar en el nombre del Señor Jesús, no solamente debemos limitarnos a orar por nosotros mismos, no solamente debemos limitarnos a orar por nuestras familias, no solamente debemos limitarnos a orar por nuestros amigos o nosotros mismos, sino también por todos los hombres, aún por nuestros enemigos. ¿Oras tú por tu enemigo? Ofrecemos rogativas, ofrecemos peticiones, hacemos oraciones y acciones de gracia por todo tipo de personas. De tal manera que Pablo, ¿por qué le da este consejo? Usted se puede preguntar, bueno, ¿por qué tan radical el cambio? En el capítulo 1 parte hablando sobre la advertencia de la doctrina, ¿y por qué ahora se mete en el culto y en la oración? ¿Por qué ese cambio tan radical? Tiene una razón, ¿sabe por qué? Porque en ese tiempo Timoteo estaba combatiendo las enseñanzas de los maestros judaizantes. Judaizantes que se habían influenciado y metido en la iglesia de Éfeso. Y porque estos falsos maestros judíos, ¿saben lo que decían? Decían que ser judío era tener una relación de oración o intimidad con Dios. Por lo tanto, si tú no perteneces a la etnia judía, tu oración no iba a ser contestada. Tampoco se puede orar por aquellos que no pertenecen al pueblo escogido del Señor. Eso es lo que decían los falsos judaizantes. Por eso el apóstol Pablo habla y dice, no, ustedes hagan rogativas por todos los hombres. Y fíjese que Timoteo no solamente estaba combatiendo con los falsos maestros judíos, sino que también estaban los gnósticos. Y esto es interesante, cuando Pablo dice, ruego que se hagan oraciones por todos los hombres, Pablo contrasta aquí la falsa enseñanza de los maestros judíos, falsos maestros judíos, pero también la falsa enseñanza de los maestros agnósticos. Los agnósticos, hermanos, eran falsos maestros que enseñaban y que se infiltraron en la iglesia para decir que hay misterios ocultos, hay enseñanzas profundas que son para los que tienen un intelecto superior. Por lo tanto, si tú no perteneces a ese grupo, no vamos a orar por ti. Lo siento. No podemos orar por ti. Y Pablo estaba combatiendo estas falsas enseñanzas, por un lado los judaizantes que reclamaban exclusividad racial, y por otro lado estaban los agnósticos que reclamaban la exclusividad intelectual. Pero en el Evangelio las oraciones son por todo pecador. Por todo pecador. Por eso Pablo le parte diciendo a Timoteo sobre la importancia de la oración en el culto. Cuán importante es la oración. Y en este sentido particular, nosotros comprendemos, hermanos, que la iglesia debe orar. ¿Por quién? Por los reyes, por los que están en autoridad, dice el versículo 2. Y esto es sumamente fascinante. Oiga bien, porque especialmente cuando consideramos, fíjese, que posiblemente el emperador, yo me imagino Timoteo ahí leyéndole la carta a la iglesia y la iglesia diciéndose, oye, ¿cómo este compadre nos está pidiendo que hagamos rogativas, que hagamos peticiones de oración, que oremos por los que nos gobiernan cuando estamos al latigazo de Nerón? Es interesante, es fascinante, especialmente cuando consideramos que posiblemente el emperador en ese momento era Nerón, el vanidoso y cruel perseguidor de la iglesia.
Y aún así Pablo le exhorta a la iglesia a orar por los reyes. Independientemente si se trata de Calígula, independiente de si se trata de Nerón, independiente si fue Domiciano, etcétera, todos conocidos por ser crueles, y Pablo exhorta a la iglesia a orar por los que están en autoridad. Interesante. Independiente si se trataba de Pilato, independiente si se trataba de Herodes, de Félix, de Festo. En nuestro contexto particular, hermanos, Pablo también nos exhorta a orar por los líderes de nuestra nación, por el poder ejecutivo, por el poder representado por el presidente, el vicepresidente, por el poder legislativo, representado por la Cámara de Senadores, diputados, gobernadores, por la Suprema Corte de Justicia. Por tanto, oramos por ellos. Oiga bien, oramos por ellos, sean de nuestro partido o del partido contrario, sean bondadosos o sean crueles, sean honestos o sean deshonestos. ¿Sabe por qué tenemos que hacerlo, hermano? Porque el versículo 3 nos dice que esto es bueno, agradable ante nuestro Salvador. Pero nuestras oraciones no deben limitarse solamente a nuestros gobernantes. Podemos también orar por los gobernantes de otros países que persiguen y limitan el avance del reino, como por ejemplo en Corea del Norte, en Libia, en Afganistán, en Irán, en Irak, donde el evangelio es perseguido. Podemos orar por ellos también. Y tiene un fin la oración, hermanos. Tiene un fin, por eso es importante y hago énfasis a la importancia de la oración en la iglesia. Tiene un fin específico. Mire lo que dice el versículo 2, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Ojo con esto, porque aquí nos preguntamos qué debe pedir la iglesia, qué debe orar la iglesia. La iglesia, hermano, ha de orar por una buena administración de la justicia. El mismo Pablo expresa en Romanos capítulo 12 que las autoridades civiles han sido puestas por Dios y para administrar la justicia, castigando a los malhechores, ¿no es cierto?, y recompensando a los bienhechores de la sociedad. Por lo tanto, hermanos, los gobernantes tienen una pesada responsabilidad. Tienen una pesada responsabilidad delante de Dios e incluso de la misma sociedad. Así que en el consejo de Pablo hemos de orar que Dios ponga en ellos un sentido de justicia, porque sin ese sentido de justicia, hermanos, no vamos a poder vivir piadosa, tranquila y sosegadamente en piedad y en dignidad. Ojo con eso. Ellos ostentan gran poder, para bien o para mal. Pueden tanto preservar como perturbar la paz de un país. Y cuando hay una administración justa de parte del gobierno, entonces la iglesia se beneficia, pues, hermano. ¿Se imagina si Chile dejara de orar, las iglesias dejaran de orar por el gobierno, hermano? Téngalo por seguro que no podríamos ni siquiera reunirnos a alabar y bendecir el nombre del Señor. La persecución llegaría a este país. Por eso debemos orar por nuestros gobernantes, orar por los que están en autoridad, porque ellos ostentan poder para bien o para mal. La iglesia que obedece a este mandato, dice el apóstol Pablo, la iglesia que ora y que obedece a este mandato vivirá quieta y reposadamente. Y ojo con esto, porque la palabra quieta y reposada son adjetivos que son muy raros. ¿En qué sentido? En que el primer adjetivo, es decir, quieta, aparece solo aquí en el Nuevo Testamento y se refiere a la ausencia de disturbios fuera de lo que es la iglesia.
Pero reposada, es decir, el segundo, aparece también aquí y en 1 de Pedro 3:4 para referirse a la ausencia de disputas internas. ¿Hay problemas en la iglesia o no? ¿Sí o no? Hay problemas, por hermano. Y si nosotros oramos, la iglesia puede estar bien para los de afuera como también internamente. Por eso es importante la oración, hermanos. Cuando la iglesia manifiesta su amor y bondad hacia otros, se derrama en una oración compasiva e interesada por los perdidos. ¿Eso qué va a hacer? Que se reduzca la hostilidad que puede existir y los santos pueden disfrutar de la libertad tanto de disturbios internos como de disturbios externos. ¿Se da cuenta cuán importante es la oración? Hermanos, yendo un poquito al contexto de nuestra iglesia, la iglesia necesita orar por todos los pasos que se están dando para que podamos vivir quietamente, para que podamos vivir piadosamente. Si nosotros queremos que en nosotros como iglesia interna haya reposo, haya dignidad, haya honestidad y piedad, haya quietud, debemos orar. Orar para que los líderes tomen buenas decisiones. Orar para que los miembros también acompañen esas decisiones. Orar para que la murmuración disminuya y aumente la gracia y el perdón. Orar para que entre todos de nosotros maduremos más de lo que pensamos decir que somos. Necesitamos orar para que la iglesia avance para bien. Deje de orar, hermano, por su iglesia y efectivamente vamos a notar cuán falto de amor somos. Dejamos de orar un ratito y se evidencian al tiro nuestras yayas, hermano. Al tiro aparece la murmuración, aparece la queja, aparece el desánimo y un sinfín de otros pecados que en vez de llevarnos a la comunión, nos llevan a la desunión. Claro, y es fácil orar por los que se están perdiendo en África. Es fácil orar por los que se están perdiendo en Irak. Pero internamente, ¿cómo nos estamos perdiendo nosotros como iglesia? Venga a la oración los días miércoles. Lo invito, hágale esfuerzo, hermano. Pregúntele usted mismo a sus hermanos cuán bueno ha sido para ellos poder orar con otros. Estoy más que seguro que si usted le pregunta a cualquier hermano que viene a la oración, le va a contar su experiencia personal en el culto. Más de alguno que ha venido quizás triste, angustiado, ese día se ha ido en paz, porque otro oró por su necesidad. La oración es algo importante. A vivir, amados hermanos, a fin de vivir quieta y reposadamente, nosotros los creyentes debemos procurar piedad y honestidad. La palabra piedad, ¿sabe lo que denota? Denota el concepto de reverencia. Piadoso no es esa persona que anda calladito, ¿no es cierto? Porque se tiende a confundir, ¿cierto? Porque es piolita, no, él es piadoso. No, piedad es sinónimo de reverencia. Los creyentes debemos vivir para la majestad. Los creyentes debemos vivir para la santidad. Los creyentes debemos vivir para el amor y la gloria de Dios. Y el apóstol Pablo dice piedad y honestidad. Honestidad se emplea solamente aquí y en el capítulo 3, versículo 4, como también en Tito 2:7 para traducirse o referirse a la seriedad moral. Oiga eso, honestidad, seriedad moral. Es decir, para que lo entendamos, piedad puede referirse a una actitud apropiada y honestidad a una conducta apropiada. Son dos cosas diferentes. De tal manera que el apóstol Pablo, por medio de este mensaje, a los creyentes de Éfeso, como también a nosotros,
nos dice que debemos caracterizarnos por un compromiso con la moralidad. Motivos santos que deben dar como resultado una conducta santa. Como siempre lo he dicho, acta non verba. Más hechos, menos palabras. Ojo con eso. De tal manera que ambos contribuyen a la tranquilidad. La honestidad y la piedad son elementos que contribuyen a esa quietud. Fíjese, quitamos un poco de piedad, quitamos un poco de honestidad en la iglesia y la iglesia automáticamente empieza a tener estribos. Empieza a hundirse de a poco la iglesia. De tal manera, hermanos, que ambos contribuyen a lo que es la tranquilidad y la quietud de nuestra vida. La pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿por qué orar a Dios por esto? ¿Por qué orar a Dios por honestidad? ¿Por qué orar a Dios por piedad? La respuesta, hermanos, es que Dios es soberano sobre todo y sobre todos. Después de todo, como dice el sabio en Proverbios 21:1, como canales de agua es el corazón del rey en la mano del Señor. Él lo dirige a donde le place. Así que en conclusión, hermanos, en cierto sentido, la senda que nos conduce a una vida tranquila, la senda que nos conduce a una vida pacífica, la senda que nos conduce a la honestidad y a la piedad, es la senda de la oración. ¿Quieres ser piadoso? Ore al Señor. ¿Quieres ser más honesto? Ore al Señor. ¿Quieres vivir reposadamente? Ore al Señor. Ojo, no estoy diciendo que no vayan a existir problemas. El Señor dijo: tendremos aflicción en el mundo. ¿Pero qué dijo? Confiar. Y para confiar hay que orar. De tal manera, hermanos, que quisiera poder invitarles a comprender que la iglesia ha de orar, incluyendo por la salvación de los demás. Ora por la salvación de tu familia. Haz ruegos, haz peticiones, hay acción de gracia. Pablo dice que la razón general de orar por todos los hombres, incluyendo a los gobernantes, es porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Por eso debemos orar. Oramos por todo tipo de personas, porque Dios desea la salvación de todo tipo de personas. El pastor está hablando sobre la expiación ilimitada. No, hermanos. El Señor dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Es decir, que el llamado de Dios a todos los pecadores es una invitación sincera, hermanos. Es una invitación de buena fe a la salvación. Ezequiel capítulo 33, versículo 11: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, dice el Señor. Volveos, dice el Señor, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Agradable significa recibir alegremente, aceptar con satisfacción, dar la bienvenida a todos de corazón. Es decir, hermanos, que el Señor acepta las oraciones por los perdidos, porque eso es consecuente con su deseo de que se salven. Él es el Salvador. ¿Tienes algún familiar que no conoce a Cristo? Ora por él. Ora por su salvación. Ora para que el Señor lo rescate. Ora para que el Señor lo traiga. Ora para que él pueda alcanzar salvación. Dios no es solamente creador y sustentador, rey y juez, sino también es salvador. De manera, hermano, que su carácter salvador se manifiesta por medio de su Hijo Jesucristo, quien vino a dar la vida por aquel que estaba perdido. Ese eras tú, ese soy yo. Ese puede ser un familiar tuyo.
un amigo o un compañero de trabajo, también puede recibir del Señor. Dios es el Salvador de todos los hombres. Cuando Dios quiere que todos los hombres sean salvos, es consecuente con quién es Él. En Isaías 45, versículo 22, Dios dijo: mirad a mí y sed salvos. ¿Quiénes? Todos los términos de la tierra. Isaías 55, 1 invita y dice: a todos los sedientos, aleluya. A todos los que tienen sed, venid. Venid a las aguas, dice el Señor. Venid al conocimiento de la verdad, como dice aquí el apóstol Pablo. Que todos vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, venir al conocimiento de la verdad significa ser salvo. Por lo tanto, hermano, tenemos trabajo que hacer. La iglesia necesita orar. La iglesia necesita avanzar. La iglesia necesita estar estable, tanto interna como externamente. Debemos dar un buen testimonio, hermanos. Orar por los que están afuera. Interceder por aquellos que se están perdiendo. Y no porque estés en la senda de la fe reformada y creyendo solamente en la soberanía de Dios y que Dios puede o no, o te quedes con la duda de si son escogidos o no. Hermano, ora, dobla tus rodillas, intercede por aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Ora por aquel que no ha conocido lo que tú has conocido. Ora por aquel que no ha recibido lo que tú has recibido. El Señor es el soberano creador. Él es el que los trae. Tú solamente ora. Hermano, yo quiero invitarte, en base a esto, a que podamos orar. A que podamos interceder. A que podamos hacer ruegos. A que podamos hacer acción de gracia. Dar gracias al Señor por lo que Él es, por cómo ha sido con nosotros, por lo que nos ha dado, por lo que nos ha permitido tener, hermanos. Si estás cansado, si estás afligido, si estás afligida, angustiado o angustiada, ora al Señor. Derrama tu corazón al Señor. Abre ese corazón duro y deja que el Señor allí trabaje en tu vida. Para eso estamos aquí, para derramarnos delante de Él. Aprovechemos el tiempo. Aprovecha el tiempo de adorar, aprovecha el tiempo de cantar. Que esto no sea algo rutinario, que cada domingo sea una experiencia nueva de la eternidad en tu vida. Yo quiero invitarte a que podamos orar. Padre,